Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les quiero compartir algo que yo vi en las redes sociales. Y es que vi una sesión del Congreso de la República de Guatemala. Yo recuerdo que en el Congreso de Guatemala hay 3 palabras que dicen Dios, patria, libertad. Pues estaba llevando a cabo una sesión. Eran griteríos, gritándole al presidente del Congreso, gritándose unos a otros, y todo era un relajo. De repente unos diputados empezaron a empujar a un diputado y por poco se cae. Lo empujaban de un lado, lo empujaban del otro y perdió casi el equilibrio y lo lograron detener para que no se cayera. Pero dentro del pasillo de las butacas de los diputados salió una señora, una dama muy elegante, y llegó y le tiró un vaso de agua en la cara al diputado. Y se fue a sentar como que si nada había pasado. Siguieron los gritos, siguieron unos diputados parados en un lado, parándose en el otro, y era una cosa que era un movimiento. Parecía un mercado que andaban comprando productos, con respeto de las señoras de los mercados. Y de repente aparece otra señora y se acerca al mismo diputado y le mete una cachetada. Y los otros era festejo, los que les rodeaban. Y entonces yo me pongo a pensar que en ese Congreso no hay respeto, no hay ética profesional, no hay dignidad por el espectáculo que se mira en el video. Y digo yo, entonces, ¿qué significan esas 3 palabras que dicen ahí en el Congreso que están puestas? Dios, patria, libertad. Primero, a estos señores diputados no les interesa la patria, definitivamente. Segundo, la libertad. La libertad tal vez sí, pero la libertad para usarla mal, para hacer un libertinaje dentro del Congreso. Y Dios ni siquiera cuenta con ellos. Porque si hay cristianos ahí en el Congreso, yo pienso que en honor a Dios debieran de renunciar. Porque no pueden estar metidos, porque no pueden ser luz en ese lugar donde están. Y después vi otro video, y también es para ponerse uno a pensar qué es lo que sucede, donde el vicepresidente le pedía la renuncia al presidente. Imagínense cómo puede gobernar ese presidente, con un Congreso ejemplar y con un vicepresidente que le pide la renuncia a él. Pongámonos a pensar cómo puede estar Guatemala. Porque en ningún momento se pusieron de acuerdo. Porque si era una ley para el pueblo de Guatemala, se dividió el Congreso y nadie votó. O en qué paró, no sé, pero no creo yo que a esa gente le esté interesando Guatemala. Ni al vicepresidente le está interesando Guatemala. Él, su interés es de que renuncie el presidente y tal vez lo ponen a él de presidente. Pero creo que no es digno lo que están haciendo. Y entonces, Santiago Ramón y Cajal es un médico y científico español y dijo: hay un patriotismo infecundo y vano, el orientado hacia el pasado, y hay otro patriotismo que es fuerte y activo, el orientado hacia el porvenir. Pero miren, yo pienso que ese patriotismo del Congreso y del vicepresidente, como dice aquí este médico y científico, es un patriotismo infecundo, que no produce nada, que no funciona, que no sirve, que está podrido y que no puede producirse por naturaleza, porque la naturaleza de ellos es una naturaleza triste. Es vano, dice, está vacío de contenido. Me imagino que el contenido de estos diputados es nada más llegar por hacer dinero,
porque el pueblo no les interesa. Vano, no tienen ideas, no saben qué es lo que pueden hacer por Guatemala, no les interesa. Miren, el patriotismo es el amor por la patria, anteponiendo ese patriotismo ante cualquier otra cosa. Pero estos señores no lo tienen, ellos anteponen sus intereses antes de anteponer a la patria. Y así los países están como están. Miren, Guatemala es un país pobre, pero todos los funcionarios salen ricos. Porque ¿a dónde se va la riqueza de nuestro país? Nuestro pueblo es el pobre, pero los funcionarios no. Y dice que hay otro patriotismo, y el otro es fuerte y activo, y es el orientado al porvenir. Y yo creo que eso deben de luchar los guatemaltecos por lograrlo. Y miren, cuando vienen las campañas políticas, vienen los políticos a decirles que ellos van a hacer justicia de lo que pasó años atrás, de las matanzas, de todas las cosas que se dieron. Y entre esas yo fui testigo de una, muy triste. Y hoy me doy cuenta que no valió la pena. Que fue la quema de la Embajada de España. Yo recuerdo que 37 personas fueron incineradas. Tal vez en un cuartito de 2x2. Ahí fueron quemadas 37 personas. Y creo que la vida de ellos no valió para nada. Porque estos señores ni se acuerdan lo que ha sufrido Guatemala. Guatemala, de ahí puedo decirles que salió el Premio Nobel de la Paz, que se conoció en el mundo menos en Guatemala. Y eso es lo que ha pasado. Y eso yo creo que hay un momento que debe de pensar el guatemalteco, que debe de haber un patriotismo que si no lo ponen los funcionarios deben de ser los guatemaltecos y luchar por un futuro mejor. Por un porvenir para nuestros hijos, mejor educación, luchar por eso. Pero que no nos vengan a decir que van a vengar lo que pasó. Es cierto que la muerte de nuestros familiares es triste, es dolorosa y nos cuesta olvidarla. Pero tenemos que pensar por un momento y dejar eso. No olvidarnos de nuestros familiares que murieron. Olvidarnos de eso y pensar en el futuro. Que ese patriotismo dice que está infecundo, vano y vacío. Y que está así orientado hacia el pasado. Miren, yo creo que el pueblo de Guatemala tiene que empezar por hacer una cosa. Y está en la palabra de Dios y dice en San Mateo 18, 21, 22. Y es cuando Pedro se le acerca a Jesús y le pregunta a Pedro a Jesús. Y dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mis hermanos, Guatemala tiene que empezar por perdonar lo que pasó. Perdonarlo. Que va a haber tristeza en nuestro corazón, es cierto, pero perdonarlo es no, que no nos venga a lastimar eso ya. Tener en nuestra mente y nuestro corazón a nuestros familiares que murieron y darle gracias a Dios por el tiempo que lo disfrutamos. Pero nosotros seguimos viviendo y tenemos que perdonar a la gente que hizo eso para que Dios fluya en nuestras vidas. Hay algo que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Yo no les digo que dejen de ir a la iglesia, no es eso lo que yo estoy buscando. Pero si van a la iglesia y piden que el pastor ore, el pastor no puede orar por cada uno de ustedes, ni conoce las necesidades de cada uno de ustedes. Aparte de eso, él tiene que cuidar la iglesia, que a la larga es lo más interesante para él, que se llene la iglesia y que llegue la gente. Porque es bueno ir a alabar, ir a escuchar la palabra de Dios. Pero hay algo que
que yo es lo que aprendí y qué es lo que trato de hacer. Y es enseñar la palabra de Dios, vivirla. Y eso es lo que muchas veces no enseñan en las iglesias. No nos enseñan que la relación con el Señor es personal. Que cierro la puerta de mi aposento y me arrodillo y le pido al Señor, le pongo en sus manos la necesidad. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 16 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que estén en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Mis hermanos, eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, tiene que haber alguien que empiece a unir, a pensar en eso, pero es muy difícil. Es muy difícil, como les digo, porque el pastor tiene que cuidar la iglesia. Y así viven todos los pastores, cuidando la iglesia. Pero hay algo, ¿cómo podemos empezar? En San Mateo, capítulo 18, versículos 19 al 20, dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mis hermanos, lo que yo les digo, la relación con el Señor es personal. Y mira, puedes tú empezar a orar en tu casa con tu esposa, porque son 2, o tus hijos. Y dice que donde se congregan 2 en el nombre de Dios, ahí está Él en medio de ellos. Empiecen a ponerle sus necesidades en sus manos. El Señor sí la conoce. El pastor tal vez no la conoce o no le preocupa. Pero a Dios sí le interesa que tú vayas ante Él. Y cuando el Señor empiece a prosperarlos, a darles paz y a ver que ustedes van para arriba, los demás vecinos van a querer lo que ustedes tienen. O en las comunidades. Y entonces les van a preguntar. Entonces se pueden reunir para orar más, hasta que llegue un momento que el pueblo entienda y se humille. Pero tienen que hacerlo. Cuando Jesús empezó a predicar, no empezó con los 12, empezó con uno por uno, y los fue juntando hasta que los convocó. Lo mismo puede pasar con nosotros. Hagámoslo. La palabra de Dios es personal. Nos la pueden enseñar, pero tenemos que aprender a vivirla, tenemos que aprender a hacerla. Tenemos que aprender a enseñarla. Mis hermanos, yo los exhorto a eso. Busquemos a Dios. Pongámosle nuestras necesidades en la mano. Dios no va a ir a contar la necesidad que usted tiene, porque Él es un caballero. Y recuerde una cosa: Dios de los hombres ordinarios hace hombres extraordinarios. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. Llevémosle nuestra necesidad. Pidámosle lo que necesitamos. Él nos lo va a proveer. Tenemos que tener la paciencia, porque va a llegar en su momento, cuando nosotros ya estemos en una buena relación con Él. Pero los exhorto a que lo hagamos. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima vez.